agradezco la invitación para dar este tema que, si bien no es profundamente, directamente con la parte nefrológica, es un tema bastante importante y es el uso racional de radiaciones ionizantes e imágenes nefropediátricas. Yo voy a darle toda la parte de radiología, soy especialista en radiología y medicina nuclear, así que voy a hablarle de técnicas de ambas especialidades. Los objetivos de esta charla son básicamente aprender sobre los potenciales riesgos de las radiaciones ionizantes, estar un poco familiarizados con las unidades que se utilizan principalmente en radiación y ver las vías de control de riesgo para minimizar el uso de radiaciones ionizantes. Establecer un poco de las responsabilidades por parte del radiólogo y del médico nuclear y también del pediatra, que son los referentes. Estos son los principales objetivos. Entonces, esto es un tema que últimamente ha tenido bastante relevancia e inclusive actualmente hay alianzas para la protección de seguridad radiológica en imagen pediátrica. Aquí podemos encontrar que es la principal sociedad donde agrupa sociedades de radiología y de tecnólogos para la realización de protocolos que minimizan el uso de radiaciones ionizantes con menor dosis. Entonces, en esta alianza podemos encontrar inclusive protocolos que van en esa línea de reducción de dosis, tanto de medicina nuclear, radiología como fluoroscopía o radiología convencional. Entonces, esto es un tema que ya desde el 1955, cuando comenzaron los ensayos nucleares, las Naciones Unidas comenzó con un programa llamado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde ya evidenciaba los efectos que podrían tener las radiaciones ionizantes, y inclusive la portada nos da un abrebocas de cuánto es la dosis de radiación por cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, una dosis de radiación para radioterapia inclusive alcanza hasta los 1000 milisieverts, eso es extremadamente mucho. Y, por ejemplo, una tomografía tiene hasta 10 milisieverts en promedio. Entonces, ¿de dónde recibimos nosotros radiación a lo largo del año? En promedio, nosotros recibimos sin estar expuestos a ningún procedimiento, en promedio 3 milisieverts al año. ¿Qué significa y dónde están distribuidos esos 3 milisieverts? Básicamente en las radiaciones cósmicas. Por ejemplo, no es el caso de Colombia, pero por ejemplo en Estados Unidos hay mucho radón debajo de la tierra y eso emite radiación. Y además de eso, por ejemplo, alimentos como los bananos tienen una unidad de radiación. O sea, de hecho, un container lleno de bananos tiene bastante radiación. Sí, no sé si lo sabían. Sí. Por ejemplo, un viaje transatlántico, más o menos 5 horas de viajes, recibes más o menos dos placas de tórax en radiación, serían más o menos 0.04 milisieverts, para que se hagan una idea. Entonces, los principales estudios, por ejemplo, el NIRCP ya manifestó que en el 2006 las imágenes diagnósticas se triplicaron desde 1987 a 2006 y el resto de las radiaciones se mantuvieron iguales. ¿Dónde está ese grueso de incremento de procedimientos? Principalmente en CT. 84% de todos los procedimientos diagnósticos es el que más aporta radiación. Sin embargo, la radiografía en número es mucho mayor, pero en dosis es mucho menor, 6% aproximadamente. Medicina nuclear, fluoroscopía, y dentro de la fluoroscopía o radiología convencional, la cistouretrografía corresponde al 34% de la dosis de radiación. O sea que hay que tener bastante cuidado con esa parte. Importante, varía mucho el uso de radiaciones ionizantes en países de primer mundo. Por ejemplo, en la primera gráfica podemos ver que el uso de imágenes diagnósticas, por ejemplo, en países como Alemania o Estados Unidos es muy similar, pero cambia, por ejemplo, en el Reino Unido. Utilizan menos tomografías en el uso médico. Y también varía también de continente a continente. Por ejemplo, en África y en Asia utilizan mucho más radiaciones ionizantes e imágenes diagnósticas que en el resto del mundo.
Pero ¿por qué es importante este tema en pacientes pediátricos? Y son 3 puntos principales. Los pacientes pediátricos son mucho más radiosensibles. Además de eso, a lo largo de la vida tienen mucho más expectativa de vida por obvias razones y tienen más probabilidades de generar un cáncer a lo largo de su vida. Y además de eso, van a recibir radiación ionizante por otros métodos diagnósticos. Entonces, hay que evaluar riesgo-beneficio al momento de solicitar un estudio. Y esto lo podemos ver en estas gráficas. Por ejemplo, los pacientes de menor edad, inclusive las mujeres, tienen mayor riesgo de cáncer versus hombres y va decayendo a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, también podemos ver que el CT de abdomen tiene un mayor riesgo de generación de cáncer versus un CT de cerebro. Y habitualmente se utiliza 10 milisievert para procedimiento único. Este artículo, que fue publicado en el 2006 por el doctor Brennan, es un artículo que fue el que prendió las alarmas acerca del uso de tomografía. El doctor Brennan hizo una revisión de todos los procedimientos que se realizaron desde 1980 hasta el 2006 y encontró que en el 2006 habían 62 millones de tomografías en el mundo, en Estados Unidos, y el 15% representaban en pacientes pediátricos. También hace una revisión en este artículo muy importante en ese momento del mecanismo de la tomografía, pero también nos aportó un dato muy importante, y es que para el caso de las tomografías de cerebro, las tomografías de abdomen, no solamente el cerebro es el que se irradia, también podemos se irradia también el hueso, la tiroide en estas proporciones, e inclusive hizo una relación de riesgo de cáncer por cáncer de cerebro y cáncer de leucemia. Estaba incrementado en los pacientes de 0 a 20 años. Y para el caso de las tomografías de abdomen, también había riesgo de contraer cáncer en el tubo digestivo e inclusive también leucemia. Este es un mapa donde podemos ver que Colombia afortunadamente hace parte de un grupo selecto inclusive de países de Sudamérica en donde hay entrenamiento de protocolos radiológicos en radiología pediátrica. Y esto es muy importante porque no es lo mismo hacer un procedimiento radiológico en un hospital netamente pediátrico a un hospital que también ve adultos, sobre todo porque los tecnólogos están mucho más entrenados y sobre todo los protocolos están ajustados a la dosis pediátrica. Entonces, recientemente fue el congreso la semana pasada de radiología y hubo un capítulo aparte solamente de radioprotección para imágenes pediátricas. Este es otro artículo ya publicado más reciente en el Lancet 2012, que fue evaluado en 180.000 pacientes aproximadamente menores de 22 años y lo que encontró principalmente es que el riesgo de leucemia se triplica cuando sobrepasa los 40 miligrays. ¿Qué significa eso? Para que se hagan una idea, son más o menos como 4 tomografías, ¿vale? Eso es bastante. Y en el caso de tumores cerebrales, también se triplica cuando sobrepasa los 100 miligrays, que más o menos serían como 10 tomografías. ¿Cómo podemos medir estos efectos directos de la radiación? Bueno, la idea tampoco de esta charla ir a la parte radiofísica, pero quiero que se queden con una parte muy importante y es que son los métodos directos y los métodos indirectos. Esta es la unidad de exposición, que son en coulombs. Esto principalmente no mide riesgo y es la última hoja de datos que nos aporta un tomógrafo al momento de realizar un estudio. Y es la dosis que él dispara, pero no mide riesgos de radiación, o sea, no mide cuánto recibió de dosis el paciente. También tenemos dosis absorbida dentro de los métodos directos, que básicamente se mide en grays y mide los depósitos de energía y unidad de masa en el cuerpo del paciente del tejido. Hay 2 problemas para estos casos de medición directa y uno es que la radiación se produce diferentes efectos dentro del tejido. O sea, un fotón que ingresa al cuerpo interactúa con una célula,
pero también afecta a otras y es difícil medir y cuantificar esa parte. Y lo otro importante es que la radiosensibilidad varía en los distintos tejidos. No es lo mismo la radiosensibilidad de la tiroides que el cerebro, por ejemplo. Y los métodos indirectos, que esta es la medida que más se utiliza y es la medida que utiliza riesgos, y es la que quiero que se quede, se mide por unidad de Siever. Entonces tenemos dos conceptos principalmente, que la dosis equivalente, que lo que mide es la dosis absorbida por órgano específico, ¿vale? Hay que tener en cuenta que varía de acuerdo a la radiosensibilidad. Por ejemplo, las gónadas son mucho más sensibles que los pulmones y el estómago, y por ejemplo la tiroides también es mucho más sensible. Entonces, es ahí la importancia, por ejemplo, qué sé yo, cuando se hace una tomografía de abdomen, cubrirle al paciente los ojos, porque a veces muchos CT no están protocolizados y disparan rayos y no están bien colimados. Y el otro punto importante es la dosis efectiva. Esta dosis efectiva lo que hace es cuantificar la dosis equivalente por el factor de ponderación de cada uno de los órganos. Lo que hace básicamente es una cuantificación completa del cuerpo a lo que es sometido el paciente por procedimiento. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos y por qué cómo afecta la radiación al cuerpo? Básicamente por dos mecanismos. Un mecanismo que es el directo, que un fotón afecta o incide directamente sobre la doble hélice de ADN y la rompe, o por métodos indirectos que son principalmente producción de radicales libres, ¿vale? Esto a su vez tenemos dos efectos principales que son los efectos determinísticos y estocásticos, que lo vamos a tocar un poquito en profundidad. Y toda esta información llegó principalmente por ensayos clínicos y también ensayos celulares, pero son métodos indirectos, son métodos ponderados, realmente no representan la realidad de cómo afecta la radiación, pero es lo único que podemos cuantificar. Entonces, los efectos determinísticos. Estos efectos determinísticos no se ven o son muy raros en imágenes diagnósticas. Se ven principalmente en radioterapia porque son de alta dosis, ¿vale? El tejido o cada tejido tiene un umbral de dosis. Cuando sobrepasa ese umbral de dosis, produce un efecto determinístico, que pueden ser efectos en piel, cataratas, esterilidad y disminución de conteo de linfocitos, y es mucho menos común en imágenes diagnósticas, dependiente de dosis. Entonces, efectos determinísticos. Estos son algunos efectos determinísticos, por ejemplo, que se han visto en radioscopía, por ejemplo, en fluoroscopía, un artículo que fue publicado en la JR, y son quemaduras que se producen por sobreexposición en fluoroscopía. Entonces, son básicamente efectos determinísticos que se producen cuando supera el umbral de dosis, ¿vale? Sí o sí hay 100% de probabilidades que lo va a producir. Y esto es una depilación por tomografía, ¿vale? Cuando los tomógrafos no están bien seteados, por ejemplo, no sé si alguno que haya rotado acá por radiología, hay un estudio de perfusión cerebral que lo que hace es tirar rayos en un rango como de 4 centímetros y va viendo cómo va ingresando el contraste al cerebro. Entonces, si no tienes un CT bien, con un buen service o mantenimiento, pasa esto. Esto fue publicado en el New York Times y básicamente es una depilación por tomografía mal mantenida, por decirlo así. Entonces, estos efectos estocásticos es el otro tipo de efectos que podemos encontrar en radiología, y esto sí es mucho más común en imágenes diagnósticas. Aquí, a diferencia del anterior, no hay un umbral de dosis para que empiecen a producirse. Se pueden producir inclusive en una dosis mínima y pueden generar dos tipos de efectos, o que haya un daño celular que produzca cáncer, o si hay daño en células germinales, produce efectos hereditarios. Si bien la probabilidad es baja, ¿vale? Existe, y por eso es la preocupación del uso de radiaciones ionizantes en pacientes pediátricos. Este cuadro me gusta mucho porque muchas veces, a veces los pacientes nos preguntan cuánta dosis va a recibir mi familiar o mi hijo. Entonces, este cuadro lo que mide es el riesgo de muerte por cáncer
comparado con eventos habituales de la vida diaria. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona muera por un accidente de tránsito? Aproximadamente 1.9%, ¿vale? De contraer cáncer a lo largo de la vida, 21.2%. Este artículo fue publicado en el Circulation. Por ejemplo, de contraer muerte por cáncer por ser fumador pasivo, 0.4 a 1.0%. Pero, ¿cuánto es la probabilidad de contraer cáncer por una tomografía de abdomen? 0.05, ¿vale? Si el paciente, por ejemplo, recibió 10 tomografías, que serían 100 milisieverts, que aún así está como catalogado como baja exposición, la probabilidad sube a 0.5%. ¿Cómo se puede determinar esta probabilidad de cáncer? Bueno, a lo largo de la historia hemos encontrado muchas formas, sobre todo en las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, fue una gran fuente de información, pero sobre todo en accidentes como Chernobyl. Por ejemplo, en el accidente de Hiroshima, 42.000 pacientes fueron expuestos directamente a la radiación. Estos 42.000 pacientes personas murieron, pero otras 10.000 que estuvieron expuestas a dosis mucho más bajas, se dobló la posibilidad de tener cánceres o tumores sólidos. ¿Cuánta radiación es usada por procedimiento? Entonces, este cuadro es bastante útil porque le podemos dar o brindar información al paciente de cómo y cuánto le vamos a administrar al paciente pediátrico por procedimiento. Y es en base a 3 milisieverts al año. O sea, nosotros recibimos en total 3 milisieverts al año en total. Y, por ejemplo, si vamos a una tomografía de cerebro para un paciente de 10 años, equivale a 2.2 milisieverts. Eso, traspolado a esta dosis, equivale más o menos a 11 meses en una sola dosis, ¿vale? O sea, un procedimiento les suministra 11 meses de radiación en un solo disparo de tomografía. Y, por ejemplo, fluorodeoxiglucosa, PET-CT, 15.3 milisieverts, o sea, 6.4 años de radiación en un solo procedimiento. Fluoroscopía, por ejemplo, que vemos acá en el último puesto, 0.3 milisieverts, que equivale más o menos a 1.7 meses de radiación. Otra forma de cuantificar el riesgo es también de acuerdo a la probabilidad. Es, por ejemplo, cuál es la probabilidad de morir por un cáncer si se hace un procedimiento de ST en 1000 pacientes y, por ejemplo, una radiografía, 1 en 1.000.000, ¿vale? Obviamente la tomografía por irradiar más tiene mayor probabilidades. Entonces, yéndonos un poco ya a los métodos de imágenes, vamos a tocar un poco la radiología convencional, tomografía, medicina nuclear y PET-CT, que últimamente cada vez hay más indicaciones y por obvias razones no vamos a hablar de ecografía ni resonancia magnética porque no producen efectos de radiación ionizante. Entonces tenemos la cisturetografía que nos aporta un 0.3 a 4 milisieverts, que más o menos son 6 meses a 1.3 años. Aquí importante es que depende mucho del operador. El operador, si es un radiólogo muy experto, el procedimiento lo hace de forma inmediata, pero si por ahí no tiene tanta experiencia, irradia más al paciente, inclusive llegar hasta los 4 milisieverts, que eso es bastante. Precaución con este procedimiento, que el paciente tenga protección radiológica, sobre todo en tejidos como la tiroides, y también precaución de no hacer el estudio o repetir dentro del mismo año. Las radiografías como método convencional alcanzan a 0.02 milisieverts, 0.3 milisieverts para radiografías de abdomen, que más o menos son 3 días, que realmente es muy poco. Pero hemos visto que últimamente, como hay más equipos digitales, anteriormente había mucho más equipos analógicos, los equipos analógicos no tenían la capacidad de adaptar o homogenizar las imágenes de acuerdo a la exposición. Entonces, más o menos, ya sabíamos que en equipos analógicos una energía de 6 miliamperaje
daba una imagen adecuada. Pero, por ejemplo, ya si sobrepasábamos los 12 miliamperajes, ya encontrábamos una radiografía un poco más penetrada. Otro punto importante en radiología es no irradiar de más. Entonces, solamente, por ejemplo, si el paciente vamos a hacer una radiografía de tórax, no es necesario hacerle todo el cuerpo, sino básicamente hacer el field of view, que es directamente al tórax, o por ejemplo en abdomen también directamente al abdomen, o en pelvis directamente solamente el recuadro de la pelvis. ¿Cuánto reduce esto en radiación? 20 a 30%, es bastante. Miren, esto es lo que le comentaba actualmente, esto es lo que pasa con los equipos digitales. Por ejemplo, no sé si alcanza a ver la calidad de las imágenes, pero si pudieran decirme cuál tiene mejor calidad de imagen, la verdad es que es muy difícil, perdón. El equipo es capaz de homogenizar la imagen para que quede, porque el film digital es mucho más rápido para recepcionar los rayos. Entonces, por ejemplo, una radiografía con 1 miliamperaje es exactamente igual a una de 25 miliamperajes, ¿vale? Ya casi hay un poquito más de diferencia, pero eso pasa mucho con los equipos digitales. Entonces, es importante que los equipos digitales estén bien seteados y tengan buen mantenimiento. Un poco más de lo que le estaba comentando respecto a los analógicos digitales, varía mucho la calidad de acuerdo al miliamperaje, pero el digital los homogeniza. Bueno, yendo un poco más a medicina nuclear, los estudios que más solicitan ustedes son el DMSA, MAC3 de TPA, quizás, inclusive también la cisturetografía, pero importante acá ver que irradia más o menos entre 0.3 a 3 milisievert, que equivale más o menos a 6 meses a 1 año de radiación. Estas son las dosis que habitualmente utilizamos, no más de eso, y lo importante, sobre todo en tomografía, fluoroscopía y medicina nuclear, es que ojalá en el informe aparezca la dosis de radiación administrada al paciente. Es supremamente importante. Y además de eso, poder que ustedes puedan documentar la historia clínica para que algún colega que atienda en la siguiente consulta vea que ya se le administró tanta dosis dentro de un intervalo de tiempo. Bueno, esto un poquito aparte del tema que estamos hablando, pero es una herramienta que le puede servir a ustedes y es un normograma de tamaños de los riñones, ¿vale? Lo utilizo mucho para gamografía y para ecografía, y es un normograma ajustado a dosis, a edad, sexo e inclusive raza, ¿vale? Lo pueden encontrar acá y pueden comparar, sobre todo cuando hay asimetrías renales, que es bastante difícil ver si está dentro de lo normal. Otra técnica es el PET-CT, que cada vez está siendo mucho más indicado. Estas son las principales indicaciones: linfomas, sarcomas, neuroblastomas, osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Importante de esta técnica es que suman 2 dosis de radiación, el flúor y la tomografía. Entonces, podemos encontrar que nos aporta inclusive hasta 15.3 milisievert, o sea, 6.3 años por cada procedimiento. Entonces, hay que tener bien claro si el paciente se beneficia o no del procedimiento. Y miren los sitios que más irradia: el cerebro, por obvias razones por las que la glucosa es el único sustrato o suplemento del cerebro, por ejemplo el anillo Waldeyer o el timo, o inclusive la vejiga. Y podemos utilizar distintos radiofármacos como la FDG, F-Dopa y análogos de somatostatina. ¿Qué herramientas tenemos para reducir las dosis? Entonces hay que utilizar el principio de protección radiológica, que son 3 pilares principalmente: la justificación, optimización y limitación de dosis. Entonces, dentro de la justificación, hay que preguntarnos si el examen está clínicamente indicado, si realmente este examen nos va a generar un beneficio al paciente, si nos va a cambiar la conducta realmente. O también si el beneficio es mayor que el riesgo de la radiación que va a recibir, o inclusive considerar técnicas opcionales como la ecografía o la resonancia. Aquí la resonancia, para el punto de vista pediátrico, es más complicado también por el tema de sedación,
pero también hay técnicas, por ejemplo, en el caso de pielonefritis, por ejemplo, que tienen muy buen rendimiento y es la resonancia con la secuencia de difusión, que tiene muy buen rendimiento para la detección. Registros previos, de estudios previos, ojalá documentados en la historia clínica, la dosis que fue sometida al paciente en tal procedimiento y el momento en que fue recibida. Y el otro pilar importante es la optimización y limitación de dosis, ¿vale? Esto pasa más que todo ya por el radiólogo. Y acá se utiliza el principio de Alara. El principio de Alara, ¿qué dice? Básicamente que la dosis debe ser tan baja como sea razonablemente alcanzable. ¿Qué significa eso? Que podemos bajar la dosis hasta que la imagen pueda ser diagnóstica. No posible, porque es posible, podemos bajar, pero no va a ser diagnóstica. Entonces, dentro del punto de justificación también tenemos los criterios apropiados, que en el caso de la ACR hay un capítulo especial para pediatría donde encontramos todos los procedimientos de acuerdo a criterios, si es usualmente apropiado, y hay varios escenarios clínicos donde puede usted directamente ir a revisarlo, o probablemente por guías que ustedes tengan directamente de la sociedad, también es válido, pero importante utilizar la medicina basada en la evidencia. Estos otros cuadros también de los criterios apropiados de la ACR, por ejemplo, en el caso de hematuria, de acuerdo a cada uno de los procedimientos, si es usualmente apropiado o posiblemente apropiado, definitivamente no te va a aportar absolutamente nada. Causas de realización de estudios radiológicos en formas innecesarias. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Principalmente porque es muy fácil y rápido solicitar un estudio. Esto pasa más que todo en Estados Unidos, no tanto acá con el sistema de salud de Colombia, pero es muy fácil solicitar un estudio si está bien justificado. Resultados inmediatos, muchas veces el paciente está en urgencia y quieren encontrar algo, si el paciente está con dolor abdominal, ver la causa directamente, le solicitan el estudio, o inclusive las causas legales o potencial de mala praxis. El paciente, muchas veces el médico por hacer de más solicita más estudios, o inclusive hay una presión por el uso de técnicas de alta tecnología. Ya no se utiliza la placa de tórax, sino que se salta directamente a la tomografía, cosa que no debería ser así. Y otro punto importante es el incentivo económico. Quizás no se toca mucho ese tema, pero sabemos que los departamentos de radiología son el segundo departamento que más genera ingresos a un centro de imágenes. Entonces, por ahí también hay un cierto grado de presión. Entonces, miren esta imagen de optimización de limitación de dosis, cómo yo, si un paciente está bien optimizado, puedo obtener distintas imágenes a distintos amperajes, pero aún siendo diagnóstico. Por ejemplo, si pueden ver esta imagen, está un poco pixelada porque tiene menor amperaje, pero podemos ver acá el lito, la nefrolitiasis, pero también se puede ver acá y con mucha mejor calidad. Entonces, este es el principio de Lara. Razonablemente tan baja que pueda hacer diagnóstico el estudio. Esto también es importante en hacerlo en centros de imágenes, principalmente en centros pediátricos, donde están los protocolos ya seteados en lo posible, pero inclusive en centros donde se ven adultos, inclusive el tecnólogo no ingresa el peso y talla del paciente y eso disminuye también, aumenta la dosis de radiación. Miren, esto es lo que no se debería hacer. Por ejemplo, un paciente, si se le encuentra una lesión renal o una lesión hepática, un paciente pediátrico por ecografía, no solicitar tomografía trifásica. Habitualmente el protocolo de trifásico hepático, por ejemplo, tiene 4 adquisiciones y en cada una de esas se adquieren o se suman dosis de hasta 3 milisievert en cada una. Entonces, para estos pacientes es mejor utilizar resonancia magnética. En conclusión, entonces los pacientes pediátricos son mucho más radiosensibles, tienen una mayor expectativa de vida y tienen una probabilidad de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. Riesgo de cáncer a dosis baja es baja, pero existe como tal. Los efectos tardan en un tiempo en aparecer. Es difícil comprobar si un cáncer fue desarrollado a partir de un procedimiento radiológico, pero ya hay estudios como los que les mostré que pueden, de alguna u otra forma lo han evidenciado.
es difícil estimar el riesgo individual y esto principalmente porque todos son estudios extrapolados, no son estudios directamente paciente a paciente, ni porque la dosimetría es extremadamente engorrosa. Ver el principio de justificación, que es principalmente si el beneficio es mayor que el riesgo, documentar la dosis de radiación, esto es bastante importante para ustedes, que ojalá exigir la dosis de Siever en cada uno de los informes y documentarlo en la historia clínica. Comunicación directa entre radiólogo y nuclear para evitar sobre todo estudios innecesarios, ¿vale? Y considerar otras alternativas como la ecografía y la resonancia en cada una de las patologías, ¿vale? Muchas gracias.